Un gusto poder dialogar con Patricio Lons, quien es titular de Canal de Historia con Patricio Lons. Y esto realmente es importante también destacar, porque poner en marcha un canal de historia es una decisión que hay que defenderla, ¿no? Defenderla en estos tiempos donde de pronto pareciera ser que hay olvidos, hay poco tránsito del camino del conocimiento histórico. Pero ¿cómo estás observando el desarrollo de este canal que has puesto en marcha y por qué medios de las plataformas se puede observar? Hola Julio, ¿qué tal? Un gusto saludar a vos y a toda la gente de Santa Fe, tierra que quiero mucho. Tuve oportunidad de ir a Venado Tuerto a dar varias conferencias y para mí fue un placer. Mira, yo el tema de la historia, mi formación de grado es el periodismo. Yo estudié periodismo en la Universidad de El Salvador, pero la historia siempre era algo común en la vida cotidiana de mi familia, ¿no es cierto? Tengo varios próceres en la historia argentina, con los cuales estoy emparentado. A veces me pasa cuando hablo con algún amigo que también desciende de tal o cual y terminamos siendo primos sextos, ¿viste? Cosas así que nos pasa. Eh, y mis ancestros europeos también tienen mucha historia en Europa, ¿no? Mi apellido se remonta al siglo XII. Y algo que a mí me marcó mucho en la historia fue la Guerra de Malvinas, que para mí fue un despertar y un entender muchísimas cosas de nuestra realidad. Y hace unos años, no sé, como 10 años, me puse a escribir. Y me puse a escribir y me sorprendió la cantidad de gente que me empezó a seguir y luego que me empezaron a llamar a canales de televisión hasta que una amiga mía me dijo que bueno, que yo medía muy bien en internet y me impulsó a hacer un portal, a hacer mis perfiles de Facebook y a hacer distintos canales de televisión. Uno se llama Historia con Patricio Lons, que es más grande, que tiene 91.000 seguidores, y después otro más chico, Patricio Lons en Vivo, que es para algunas entrevistas que hago, y comunidadhispanista.com, que es un poco abierto a distintos historiadores que quieran publicar su material en ese canal, ¿no es cierto? Y a su vez tengo un portal que se llama también www.comunidadhispanista.com, de ahí también publico material mío, libros de terceros, recomendaciones de libros. Hicimos algunas revistas especiales de historia, pero hicimos una sobre la Guerra de Malvinas, otra sobre los Reyes Magos, y tengo ahí una tercera más. Entonces, y bueno, me sorprendió la repercusión en los medios, ¿cierto? Porque además en los medios hoy hay una disminución en la formación intelectual de los periodistas, entonces parezco como una novedad, ¿no? En la época de Antonio Carrizo, que digo, con Antonio Carrizo hubiéramos hablado de igual a Claro, igual. claro. Me lo crucé una sola vez en un canal cuando yo todavía no hablaba de historia y ella estaba medio en el final de su carrera, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir? Y me sorprendió que la gente empezó a llamarle la atención que hay una historia oculta. En realidad la Bueno, historia que nosotros aprendemos en el colegio y en los medios de comunicación es una historia muy tergiversada y a partir los cambios pedagógicos que se hicieron en los 80 y 90, mucho más. Ya a ver, directamente se ha borrado. hay primer punto, hay una canción, ¿no? Esa letra tan famosa. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Abrevás en ese mensaje? Sí, mira, el otro día Iorio me mandó un saludo, Ricardo, y me mencionó también una entrevista y yo le dije a un amigo de él, ¿no? Me devolvió un mensaje porque está con un problema de salud, una operación que le han hecho. Decía que tiene razón, es así. La historia la escribe el que gana. La victoria te otorga el derecho a la fuerza. Y a partir de ahí, si alguien te venció en una disputa, quiere decir que vos no tenés barba y qué sé yo, y que sos melenudo o que sos africano, y lo va a decir en todos los medios de comunicación, cuando la gente te ve y dice, pero tiene pinta de gringo. No, no, es africano y es zulú, es de raza negra y mide 2,20 m. Pero no es la realidad, no importa. La gente termina creyendo eso y tal vez hasta tus nietos te vean y dicen, abuelo, te desteñiste, porque vos sos zulú y medís 2,20 m. Y lamentablemente la gente termina creyendo la propaganda, ¿no es cierto? Cuando la gente se olvida de eso y cree que la historia de Roma no tiene nada que ver con la Argentina, que el pensamiento griego y la historia de Grecia no tiene nada que ver con la Argentina, se produce lo que los romanos llamaban una capitis diminutio, ¿no? Es la disminución de la condición ciudadana. Y yo cada vez soy menos ciudadano y cada vez soy más esclavo.
Ni siquiera vasallos, porque los vasallos del rey tenían muchísimos más derechos de lo que la gente cree, y los reyes no hacían lo que querían, hacían lo que debían porque tenían un montón de contrapeso. Hoy los poderes, bajo el sistema democrático, liberal, de partidos que tenemos, los gobernantes hacen lo que se les da la gana con nosotros. Y la gente lo acepta. La gente lo acepta porque ha perdido todo tipo de capacidad analítica, ¿no? Me decía Bueno, justamente un padre de Santa Fe que se quejaba porque en el club donde iba su hijo habían hecho un montón de propaganda de esta que le llaman inclusiva, ¿no? Y se fue a quejar y un padre de otro chico dijo, pero vos no entendés nada, le dice, ¿acaso no ves Netflix? Le citó Netflix como fuente de pensamiento, ¿cierto? Entonces realmente estamos en una situación gravísima, si alguien cita, yo pensé que iba a citar a Aristóteles, no, cita Netflix, que es una plataforma de lavado de cerebro, ¿no es cierto? son tiempos Fíjate de que tiempo de la posverdad. sí. Noam Chomsky lo advirtió varias veces. En su momento, George Orwell en 1984, ¿no? Él muestra una sociedad distópica donde el Ministerio de la Paz hace la guerra, el Ministerio de la Verdad miente, donde hay una neolengua. Se va reduciendo el lenguaje para que la gente se maneje con 200 palabras, 300 palabras, no más. Con lo cual se pierde la capacidad de pensamiento. Una persona que tiene 300 palabras no puede pensar con profundidad nada. Entonces, una persona para tener un nivel cultural importante tiene que tener varios miles de palabras de manejo. Entonces, porque si no, no maneja conceptos, no maneja ideas. Entonces, si en 1984 hasta hay una pantalla, toda persona tiene una pantalla en su casa que lo vigila, ¿no? Y hoy estamos viendo eso. Ves Bueno, como pasaportes para ir de un lado al otro, tenés que tener determinados permisos para estar en una zona y en la otra, y ver si estás sano de acuerdo a lo que dice el Estado también, ¿no es cierto? Es exactamente lo que está pasando ahora. Orwell era un oficial de la inteligencia británica, y él ya cuando lo escribió en 1948 ya vio venir esto. Imaginó las tecnologías, pero alguna tecnología como las pantallas ya estaban apareciendo, ¿no? El televisor como concepto ya había aparecido fines de la década del 30, no como producto, ¿no? La televisión no existía como producto, pero sí, él ya vio esas cosas, ¿no? Y imaginó el resto, ¿no es cierto? Como todo un agente de inteligencia puede hacer todo potenciar las ideas y llegar a la conclusión, y escribió en 1984, que recomiendo a todo el mundo que lo lea como para que se dé cuenta de esta sociedad distópica que estamos viviendo, ¿no? la película Gran Hermano también, ¿no? Fue también un punto de referencia en todo esto. Sí, el libro de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, también muestra esto, donde la gente que quiere vivir libre tiene que vivir como apartada, ¿no? En pueblitos medio abandonados, y está toda otra gente que decide vivir en ese mundo feliz, pero ese mundo feliz no existe el alma, no existe Dios, existe un buen vivir permanente hasta que te morís. No Ahora, existe la familia. uno ve que hay estados que están tratando de poner límites, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, al Facebook. Hay estados que procuran poner en marcha legislaciones que acoten el poder de estos grandes centros, por ejemplo, que manejan Internet y las redes sociales. ¿Eso lo estás observando o le En consideras que Polonia, por ejemplo, si vos tenés un canal o un sitio web, pero pones domicilio en Polonia, y el sitio te cierra vos tu canal, el gobierno de Polonia apela en tu nombre, ¿no? Contra el sitio y lo multa, lo cual le afecta al canal en su difusión dentro de ese país, ¿no es cierto? Pero sí, porque vos ves que yo, por ejemplo, hice varios programas sobre el tema del pinchazo que ni se puede nombrar, y me los levantaron todos, ¿no es cierto? Censuran todo, no se puede ni hablar, ¿no es cierto? Y cuando de algo no se puede hablar, es porque posiblemente por ahí viene la cosa, ¿no es cierto? Siempre sospechar de lo que no se puede hablar, de aquel a quien no podés acusar ni señalar, ¿no es cierto? Entonces sí, Polonia, Hungría, Rusia, ¿no? Fíjate, Rusia, una nación que es católica ortodoxa, o sea, hay un cisma con Roma desde el siglo XI, y sin embargo hoy aparece como adalid del cristianismo, ¿no? Y dentro del mundo católico romano, Polonia y Hungría. Lo que pasa es que las naciones que se mantienen fieles a su tradición son las que tienen posibilidad de sostener. Argentina ha renegado en los últimos 40 años de su pasado español y católico, y hoy estamos en una situación de que si vos tomás, por ejemplo, la tasa demográfica, Argentina empieza a disminuir su población. Los matrimonios tienen muy poquitos hijos o no tienen hijos.
y pocos jóvenes quieren casarse también, ¿cierto? Con lo cual va a una disminución, y aquel que tiene un hijo hasta le dicen que en realidad podría abortarlo, porque va a ser una molestia para él, ¿no es cierto? Entonces, y creo que la última valla de destrucción de nuestra soberanía es la destrucción del lenguaje. Yo sé, una chica me decía, pero usted es un medieval. Entonces le pregunté, ¿y usted conoce la historia de la Edad Media? Y era una edad oscura. Entonces le digo, ¿por qué no había lamparitas? Le digo, dice la gente te dice esa frase, es oscura. ¿Y por qué? Por supuesto, esta chica no tenía ni idea. Y a cualquiera que le interese, en realidad, la Edad Media fue una edad de gran desarrollo arquitectónico, agrario. Es cuando se inician las universidades, cuando aparecen los parlamentos, ¿no? Pero el Parlamento no es la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, sino que son las Cortes de León en el siglo XVIII, en el siglo XII. Y en el siglo XII también aparecen las primeras universidades, ¿no es cierto? Entonces, y comienza a crearse las nuevas formas de representación. Entonces, y la estructura de construcción en altura. Si un rascacielos de hoy es el heredero de las catedrales góticas, que permitían construir a altura y poner ventanas, ¿no? Vitrales, ¿cierto? En altura. Entonces, la gente repite así como mantras, ¿no es cierto? Y repite, repite, repite. Y ahora para ocultar nuestro pasado y justificar los desaguisados que hacen los gobiernos actuales, desde que tengo memoria, el 76 a la fecha me parece que todos los gobiernos han trabajado sistemáticamente para destruir una parte del país. Y bueno, para ocultar el desastre que cometen nuestros gobernantes, ahora la moda es echar la culpa a España y recrear, volver a repetir la leyenda negra antiespañola, que es un bulo, ¿viste? Mentira. ¿Cierto? Bueno, ahí tu coterráneo Marcelo Gullo escribió ese libro Madre Patria, ¿no? Que está teniendo tanto éxito en Europa. Bueno, Donde incluso explica polemizó con López Obrador, presidente de México, ¿no? Acerca de lo que era el cuadro de lo que él denomina el imperio azteco y la antropofagia, que también era algo rechazado por los propios pueblos indígenas. Mira, yo publiqué en mi canal algunos videos sobre el tema de López Obrador, que lo pueden encontrar. López Obrador, para justificar sus errores del 2021, le echa la culpa a Hernán Cortés de 1520. Lo cual implica una hipocresía y un grado de imbecilidad. Porque el país con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo es México. Para juntar la cantidad de hispanohablantes que tiene México, tenés que juntar la población de España, Colombia y Argentina. Yo aprovecharía eso para convertirme en el líder de la iberoesfera, que somos 600 millones, más el mundo lusitano, o sea, Brasil, Portugal y otros países lusitanos, estamos hablando de 900 millones. Es un cálculo que hizo el filósofo argentino Alberto Vuela. Y trataría de ser un líder, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo voy a hacer para formar a mis jóvenes en ciencias, en educación, en ciencias aplicadas, etcétera, en economía, en empresas, para desarrollar la economía de nuestro país y terminar impulsando la economía de Hispanoamérica y ver si podemos tener una moneda común que fortalezca nuestras economías regionales? No, habla de Hernán Cortés. Y en realidad miente, porque Hernán Cortés, cuando toma Tenochtitlán, en Tenochtitlán los altares paganos tenían una costra de 5 centímetros de sangre, porque se usaban para sacrificios humanos. Él abolió eso y empezó a construir un hospital. Hay un artículo muy interesante de otro santafesino, Pablo Schurman, que publicó en Infobae sobre la leyenda negra y Hernán Cortés. Pueden poner Pablo Schurman, Infobae, y va a salir el artículo. Y en el lugar donde antes se hacían sacrificios humanos se empezó a construir un hospital. O sea que ese hospital que construyó Hernán Cortés todavía existe. Existe el edificio original, que ahora sería como la fundación de las oficinas, y el nuevo, porque evidentemente la medicina requiere hoy otro tipo de edificación, se hizo alrededor. Pero el original existe. Y todavía tiene una utilidad, aunque sea como oficina, ¿no? Pero tiene una utilidad. Entonces, y cuando le pregunta a López Obrador de dónde saca esos datos disparatados, cuando dijo que hace 4.000 años en México había universidades. Hace 4.000 años México no existía. Y hace 500 años, cuando llegaron los españoles, con mucho podría haber una escuela de gastronomía que te enseñe cómo comerte al prójimo, porque eran antropófagos. Y además los aztecas hace 4.000 años no estaban, porque ellos habían llegado
200 años antes que Hernán Cortés esa zona. Era una tribu invasora que había sometido a todas las tribus que estaban alrededor de ellos. Por eso todas esas tribus le piden ayuda a Hernán Cortés para que los organice como ejército y con la ayuda de todos esos indios logran tomar Tenochtitlán. Pero vos pensás que Cortés tenía 400 hombres, lo llevaron 40.000 y 50.000 indios de la región a quien él organizó para atacar y acabar con un imperio salvaje, ¿no? Lamentar la caída del imperio azteca es como lamentar la caída del calvinismo, de la Unión Soviética, porque los aztecas mataban por una errónea concepción religiosa, como hacían los luteranos y los calvinistas, que mataban gente porque no adherían a sus ideas, ¿no es cierto? Entonces, los horrores aztecas son parecidos a los horrores que cometió el luteranismo y el calvinismo en Europa, ¿no? Que crearon grandes guerras de religión. Entonces, lamentarnos la pérdida del imperio azteca es como lamentarnos la caída del muro de Berlín, ¿cierto? La pregunta Sí, quizás, no López Obrador, pero no, él es español, él es de Cantabria. Nació en México, pero los padres o los abuelos eran de Cantabria, ¿cierto? Él ha estado en Cantabria y los primos son igual, hay un primo que es igual a él. ajá. Entonces, es un absurdo lo que es. Claro, surge inevitable la pregunta, la obra de Fray Bartolomé de las Casas, tu opinión al respecto, ¿cómo ves lo Pero que él... Fray Bartolomé de las Casas, mira, el único mérito que tiene Fray Bartolomé de las Casas es haber copiado el sermón de Adviento de Fray Antonio de Montesinos de diciembre de 1515, donde sí, Fray Antonio Montesinos dice que había algunos encomenderos que están cometiendo abusos y les hace un reproche. Y ese reproche se tomó muy en cuenta y se tomaron medidas inmediatamente en España. ¿Por qué? Porque los censores morales de la actividad de los encomenderos eran los frailes y se dedicaban a evangelizar, y cuando veían que alguien cometía abusos, tenían la autoridad para frenar ese abuso. O sea, tenían más autoridad que incluso que los militares españoles, ¿cierto? Entonces, si descubrían que alguien había cometido un abuso, él tenía autoridad para decirle, usted no puede hacer más eso, y si era el caso, tiene autoridad para detenerlo. El mismo Colón fue el tercer viaje, creo, del cuarto viaje, volvió con grilletes a España, y un fraile dijo, usted acaba de cometer un abuso, se le puso grillete, lo mandaron de vuelta a España con todos los cargos, Al ¿cierto? mismo Cristóbal Colón, claro, era Y duro y sufrió. con... Un hombre que incorpora todo un continente occidente, pero no se justificaban los abusos. A ver, durante el Imperio Español no se justificaban ni siquiera los errores de administración. Mira, el virrey del Pino, cuya hija se casó luego con Bernardino Rivadavia, es un hombre que hizo muchos desarrollos acá en el Río de la Plata. Fábricas de ladrillos, un astillero en Corrientes, creo que el puerto de Asunción. Es decir, un hombre que hizo mucho. Pero cuando Liniers era gobernador de las Misiones Orientales y le pide ayuda para frenar a los bandeirantes, por algún error que comete el virrey del Pino, no le manda ayuda. Y eso le costó el cargo. Es decir, un hombre que no cometió ningún tipo de latrocinio, ¿eh? Ojo, se revisaban las cuentas. O sea, un hombre honesto, no había nada que reprocharle. La corrupción era bajísima en el Imperio Español de América, pero muy, muy baja. Pero cometió un error y no se le perdonó. Mira, yo busqué sobre el tema de la corrupción en Hispanoamérica, logré conseguir algunos documentos y si vos y son cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, a un funcionario se le reprochan que entraron 5 barriles de aceite de contrabando y sufrió un castigo por eso, ¿no? Pero vos juntás toda la corrupción del Imperio Español en América en 300 años, desde California hasta el Río de la Plata, y debe ser el equivalente a un periodo de gobierno de un intendente del conurbano. Y yo no Ahora, sé si me Patricio, parece el robo del intendente se llama grande. Pero, acá, sí, perdóname, pero Bartolomé de las Casas, bueno, se produce luego lo que se llama la controversia de Valladolid, donde se discute lo que él dice, y se descubre que él primero que había exagerado, que había mentido, que había descrito lugares donde no había estado, ¿no es cierto? Y era obispo de Chiapas y nunca había ido a Chiapas, por ejemplo. Y había otros sacerdotes que dicen, no, perdón, sí se han cometido errores, pero errores y abusos son estos, esto y aquello. Y sobre esos errores y abusos, Carlos V tomó decisiones muy concretas.
Y ojo que el funcionario que abusaba no queda impune, ¿eh? En el archivo de India está lleno de documentación de aquellos que cometieron abusos, desde perder sus bienes porque tenían que resarcir al dañado, sea el dañado un indio, un mestizo o un criollo o un español peninsular que viviese en América, y hasta le podía costar la vida, ¿no es cierto? En 1806, 1807, cuando combatían contra los ingleses, ahí imagina que gritaban, que yo, vamos a Argentina, vamos a ganar, que esta barra quilombera no te deja de alentar. No, no gritaban eso. Gritaban, ¡viva el rey! Y los gauchos usaban un grito de guerra español que es Santiago y Sierra, España. Santiago y Sierra, España es un grito desde la batalla de Nava de Tolosa, donde los pueblos hispánicos, 4 reyes españoles, derrotan al Nasir y a las tropas moras, ¿no? Musulmanes. Y en el combate de Perdiel, que fue acá en el Gran Buenos Aires, lo que hoy es por Villa Ballester o el Partido de San Martín, los gauchos gritan Santiago y Sierra, España. Y entonces cuando ven que, es más, la Revolución de Mayo, dicen, no, esta es revolución en nombre del rey, quédense tranquilos, le dicen a la gente. Pero al día siguiente, el 26 de mayo, se arría el pabellón español y se iza el pabellón inglés en el fuerte de Buenos Aires. Y al año siguiente, en 1811, se le entrega a Inglaterra el manejo del Río de la Plata, la administración y todo el uso del Río de la Plata. Entonces, ¿me vas a decir que eso fue una revolución patriota? De hecho, el nombre de Revolución de Mayo, el primer día patrio, se le dio como, creo que cuando Bartolomé Mitre y Vicente López empezaron a escribir una historia adulterada, digamos, hay que poner esa fecha como primer gobierno patrio. Pero ¿por qué cuerno los criollos, los indios y los negros peleaban contra los revolucionarios? ¿Por qué Liniers, que es el gran héroe nacional, el hombre que nos salvó 2 veces de los ingleses, es fusilado? Y luego su historia más bien es ocultada, ¿no es cierto? Se enseñaba en los colegios, no sé si así se enseña, ¿no? Cuando yo era chico sí se enseñaba la historia de Liniers. Entonces la primera mitad del año Liniers era un superhéroe, ¿viste? Era Batman, había derrotado a los ingleses, era un patriota. En la segunda mitad del año, en 4º grado, me acuerdo, no, ya pasaba a grado de traidor y los ingleses pasaban a ser buenos porque la fragata Canning lo traen a San Martín, a Alvear, a Zapiola y a Chilavert. A ver, que alguien me explique eso. Nosotros, a ver, el tema también acá hay un error, porque la historia se escribió para las corrientes inmigratorias. Es decir, lo que somos criollos viejos, es decir, que tenemos antepasados en el 1800 y en el 1700, sabemos cómo fue la historia. Esta fue una historia que se escribió para las nuevas corrientes inmigratorias. Entonces, claro, si sos hijo de sirios, de italianos o de irlandeses, bueno, te comés la historia que te dan en el colegio. Pero nuestro país, ¿hasta dónde llegaba? ¿Tenés idea? Y hasta California llegaba. Si vos no cambiabas ni de lengua ni de religión, hasta California, Texas, Nevada, península de la Florida, en lo que hoy es Estados Unidos. No cambiabas de lengua y religión hasta Filipinas, que pertenecía al virreinato de Nueva España, que hoy es México. Entonces, entonces tendrías si tenías una lengua, una religión, un rey, que es decir, un país, ¿no es cierto? La figura del rey, es decir, la fidelidad a la corona es decir, fidelidad al país, ¿no es cierto? En el lenguaje de la época. Tendrías una moneda. La moneda que teníamos se llamaba Real de A8. Se acuñaba en el Alto Perú, Potosí, lo que hoy es Bolivia, y en México. Después había otras secas de acuñación más chiquitas. Pero las 2 más importantes se esa. Vos pensás que el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, acuñó la moneda más poderosa del mundo, el Real de A8, que yo le digo a todos tus televidentes que busquen el Real de A8 en internet van a encontrar un montón de información. Y era la moneda que regía en todo el mundo, sobre todo en Asia. Vos podías fabricar monturas en algunos botas, ponele Mendoza. Y con una recua de mulas había gente que te la llevaba hasta el puerto de Valparaíso. De ahí se subían buques mercantes que llegaban hasta el puerto del Callao. Y de ahí llegaban hasta México. Se llamaba Nueva España. Y de ahí con buques mercantes, con más buques, fragatas artilladas de protección, cruzaban hasta Filipinas. Y de Filipinas se manejaba todo el comercio con Asia. Pero los filipinos vivían muy bien. Manejaban todo el comercio asiático. Y la economía de China, y parcialmente Corea, Japón e India, eran complementarias con la economía de Hispanoamérica. China e India habían tenido un gran desarrollo económico hasta la llegada de los ingleses. Cuando llegan los ingleses, los tipos desconfían.
de firmar tratados con ellos. Pues ellos veían que los tratados que firmaban con España sí se cumplían, pero veían que los ingleses siempre eran motivo de discordia, y los ingleses nunca cumplieron un tratado. ¿Por qué los indios, mira, por qué los indios de Estados Unidos desaparecen? Pues cuando los recientes Estados Unidos, que quieren avanzar sobre el lejano oeste, les hacían firmar tratados, y los indios estaban acostumbrados que cuando ellos firmaban un tratado con España se cumplían. Los apaches hablan español. Acuérdate, cacique Jerónimo, ¿cómo se llama? Jerónimo. No tiene un nombre inglés, ¿no es cierto? Y tenés otro, ¿cómo se llama? Otro caballo lanzado, algo así, que lo ves con un crucifijo católico en el pecho. Hay fotos todavía de esos indios que tienen cruces, medallita de la Virgen. Y ellos veían que firmaron un tratado con España y se cumplía, y España les traía salud, médicos, empezaron las primeras escuelas para los apaches, y les enseñaban técnicas de irrigación de suelos, de sembradío, etc. Entonces, para ellos era natural. Cuando firman con los norteamericanos, después Estados Unidos no les cumplía nunca. Y decía, pero acá hay un tratado. Y venía el general Castro y dice, mátenlos a todos, el mejor indio es el indio muerto, decía otros generales también estadounidenses, ¿no? Por eso no quedaron indios en Estados Unidos. No se salvó ni Pocahontas. Hasta Pocahontas es una historia robada, Julio. Pocahontas no era una India del norte de lo que hoy es Estados Unidos, límite con Canadá. Era una India de lo que hoy sería entre Texas y la Florida, por ahí era. Que se enamoró un español, Juan Ortiz, que se quedó a los 18 años, la conoció, se quedó 10 años con ella y les enseñó a todos los indios de su tribu a hablar en español, hasta escribir lo que poco que podía. Había que escribir, no sé, en arena, ¿viste? Porque no sé si habrá tenido papel, y los catequizó, los hizo cristianos. Y esos indios, cuando siguieron llegando españoles, se interrelacionaron muy bien. Y Juan Ortiz escribió la historia de amor con esta india, y el libro lo publicaron en Madrid. Y John Smith, estando en Madrid, vio el libro, lo compró y cambió el nombre de Juan Ortiz por su nombre, y cambió el nombre de la India, puso Pocahontas, y lo convirtió en un éxito, y Disney en una película. Pero todo eso es mentira. Claro que este recorrido es tan amplio, ¿no? Tan extenso que uno tiene que acotar los tiempos. Pero, a ver, habría una posición también que dice que así como el Imperio Británico ha sido de características tan nefastas como las que exponías acerca de lo que fue el dominio en India y con tantos aspectos realmente cuestionables, ¿no? También España, el colonialismo significó extracción de oro, riqueza de las tierras americanas, amén de lo que fue la extinción de alto número de indígenas, como también el imperio, llamémosle, soviético o norteamericano, han sido quienes dominaron el mundo, estableciendo una repartición que fue también muy perjudicial para pueblos del tercer mundo. Desde ese lugar hay una mirada crítica a todos los que son los imperios, Bueno, ¿no? Para hablar este periodo último de hay, la historia. hay que ¿Qué pensás al diferenciar dos respecto? cosas. Hay que diferenciar imperio de imperialismo. Toda civilización se desarrolló bajo imperios. El imperio austrohúngaro era un imperio muy civilizado. Y toda civilización decae con los imperialismos, que es otra cosa. El imperio es la sumatoria de culturas donde aprendemos a trabajar en común y llevar adelante un proyecto de país común. Caso del imperio austrohúngaro, caso del imperio romano y caso del imperio español. El imperialismo no. Te invade, los soviéticos invadieron Polonia, el Báltico, toda Europa Oriental, y de ahí sacaron los recursos para sostener el Estado soviético. Y lo mismo los norteamericanos, ¿no es cierto? Que norteamericanos e ingleses se dedicaron a esquilmar Hispanoamérica durante 200 años. El tema del oro, te voy a explicar un poco. Cuando se empieza a extraer oro y plata, sobre todo plata, con ese dinero, con esos metales, se empieza a desarrollar toda una infraestructura en América. Se construyen cabildos, fuertes, puertos, caminos, acueductos, iglesias, catedrales, escuelas, 900 hospitales, 25 universidades, 14 liceos mayores. Se crea la Escuela de Minería de México, que fue la más importante y la más avanzada del mundo hasta la independencia de México, donde a algún revolucionario se le ocurrió que había que echarlos a todos porque eran blancos. Eran blancos, pero habían nacido en México hace 100 años. No, pero como eran blancos, no tenían nada de indios, se los echó,
y esa gente que se fue de México terminó creando la Escuela de Minería de Pensilvania y le enseñó a los norteamericanos cómo crear el dólar de plata, con lo cual terminaron volteando la moneda de plata mexicana. Mirá la poca lógica. El 80% de la plata y el oro queda en América para construir toda esa infraestructura. No creás 900 hospitales acá, más otros 200 que crearon en Asia, ¿no? Filipinas. Te pregunto, ya en los últimos minutos de esta charla, que por supuesto genera disparadores de gran posibilidades de discusión, de análisis, de charla, de controversias. Perón, 1947, Congreso de la Lengua, homenaje a Cervantes, hace una defensa de la hispanidad, ¿no? De lo que fue incluso el proceso de mestizaje, del aporte espiritual de lo hispánico. Yo recomiendo a todos, sean peronistas o no peronistas, que lean el discurso de Perón sobre la hispanidad, porque es un discurso que se estudia incluso fuera de nuestro país. Está muy bien escrito, es un discurso muy pensado, que para mí no se escribió en un ratito. Es un discurso muy, muy elaborado. Posiblemente estuvieron varios días para escribirlo. Y él debe haber consultado también a algunos historiadores, lo debe haber chequeado, porque es un discurso muy exacto. La hispanidad siempre fue parte de nuestra identidad. O sea, nosotros somos hijos de España. Y por eso vos fíjate que yo tengo acá dos banderas. La de Castilla y León, que fue la primera bandera que llegó a América, la de Isabel la Católica, y la aspa de Borgoña, que era de todos los regimientos americanos españoles, y que hoy sigue siendo bandera del ejército argentino, porque es la bandera del regimiento número 1 de Infantería Patricio, de Buenos Aires, y de 4 unidades más del ejército argentino. Y el estado de Chuquisaca la reivindica esta bandera, Puerto Valdivia en Chile también, en Arequipa, también en Perú. Entonces vas a ver que los indios de Arequipa o del sur de Bolivia, cuando manifiestan, usan esta bandera. Los indios del sur de Chile, del archipiélago de Chiloé, que son básicamente huiliches, utilizan esta bandera. Es más, ¿viste en Puerto Valdivia cuando se quejan por lo que, como acá las provincias, por la coparticipación federal? Bueno, Chile tiene problemas similares. Y el alcalde de Chiloé saca no solo esta bandera, saca la roja igualda, la bandera española, para protestar ante el gobierno de Santiago. Y dice, le recordamos al gobierno de Santiago que fuimos chilenizados a la fuerza, así que cumplan con la ley y lo que corresponde. Yo me acuerdo un huiliche que me dijo, yo tengo 3 nacionalidades, la huiliche que es mi sangre, india, la española porque soy católico, y la chilena porque es mi pasaporte, me decía. Entonces lo que importa es, a ver, la nacionalidad no es una marca. Si Argentina va a reivindicar ese pasado romano, griego y cristiano, tiene una nacionalidad. O Argentina, digamos, uno puede decir que la argentinidad es un concepto, es el sentimiento de amor nuestro hacia nuestra tierra. No es ¿cuál es la chilenidad, la uruguayanidad o la guatemaltequidad? No existe eso. Existe la civilización que llega, que expande Occidente, que expande lo que era la magna cristiandad europea y la traslada a América, ¿no es cierto? Por eso, además, hay un error. Los indígenas, durante todo el periodo de independencia, que fue una gran guerra civil, en realidad, española-americana, pelearon por el rey. Vos tenés el general realista Agustín Agualongo, era el cacique Agustín Agualongo, ¿no? Y cuando Bolívar le dio la oportunidad de pasarse, le dijo que no. Hay muchas cosas que se ocultan en nuestra historia. Por algo los granaderos de San Martín en enero de 1824 se pasan al ejército realista en el fuerte del Callao. Y eso no se cuenta. Y esa información está y se puede encontrar, se puede conseguir, ¿no? Patricio, por eso creo que para cerrar tenemos que reivindicar nuestro pasado, no para volver al Imperio Español, porque los imperios no vuelven. Como digamos, los europeos reivindican el Imperio Romano como historia, pero el Imperio Romano no volvió más. Pero sí para saber qué es lo que nos pasó, para entender por qué estamos en este pozo y buscar el camino para salir del pozo. Lo que sí creo que debería haber una fuerte alianza entre países hispanoamericanos para poder enfrentar este siglo XXI. Pero la hispanidad acá fue defendida por Hipólito Yrigoyen, por Juan Domingo Perón
por conservadores y por socialistas, como Jorge Abelardo Ramos, y por un comunista como Manuel Ugarte. Fíjate que y por católicos como el padre Castellani, es decir, todo el arco ideológico defendió siempre la identidad de nuestra pertenencia, aquel testamento de Isabel la Católica que dijo: cuiden de los indios, son también súbditos míos, trátense como hermanos, etcétera, ¿no? ¿Te sentís valorizado como investigador histórico en nuestro país? ¿O tus disparadores, tus pensamientos, tus enfoques generan polémicas que te ubican en un lugar políticamente incorrecto y de alguna forma te aíslan? No tanto, porque hay muchos historiadores que defienden lo mismo, ¿no? Puyo Schurman o Davoli y Carena en Santa Fe, por ejemplo, para darte un ejemplo. Julio González en Buenos Aires, qué sé yo. Tenés una larga historia. Pero sí me ha pasado algo curioso. Me han dado 2 premios en España, uno en México, y acá cuando fui a pedir al municipio donde vivo de San Miguel, que quería acreditarme como periodista, ¿no? Y me dijo: nosotros somos muy hispanistas, tenemos un grupo WhatsApp muy hispanista, pero parece que al director de cultura no le caigo en gracia, y por un tema personal, porque parece que también coincide en la misma manera de pensar, dijo: no quiero que le den nada, y no. Es decir, me han dado premios afuera, pero en el municipio donde vivo, acá en San Miguel, no me pueden dar el carnet de periodista, fíjate vos. Así que ahí estamos. Esas son las mezquindades de la política en la Argentina, ¿cierto? Y por eso nos cuesta tanto salir adelante. Gracias. Julio, te dejo mucho y espero algún día ir de vuelta por tus pagos, porque realmente me sentí muy a gusto en Santa Fe. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Julio, un abrazo. Abrazo.